La semana pasada estuvimos hablando aquí en el podcast cómo potenciar tu personalidad para tu bienestar interior a través de las estructuras de la personalidad definidas por Carl Jung junto con el indicador Briggs-Myers. El tema es que, evidentemente, a pesar de que esto te puede dar muchísima información, lo cierto es que este ego que tenemos, este programa ego que tenemos, muy a menudo lo que hace es generar lo que llamamos subpersonalidades que tienen patrones emocionales, patrones mentales y patrones conductuales adaptados a la circunstancia, al entorno que estamos viviendo. Por eso, también te decía la semana pasada que a pesar de que evidentemente estas características, ¿no?, de la personalidad, de cómo procesas la realidad, te pueden ayudar muchísimo para tu bienestar interior, la idea de encajarse en una estructura de la personalidad es, desde mi punto de vista, algo más limitante que expansivo, más que nada, pues por eso, porque los seres humanos somos muy ricos internamente, ¿no? El mundo interno es muy, muy rico, muy cambiante, muy adaptable y hay que tener en cuenta muchas cosas. Y una de las muchas cosas que hay que tener en cuenta es precisamente las circunstancias, lo que ocurre en el exterior. De ahí que muchas veces sienta que este mensaje que se vende de una manera como muy marketingiana, de que la voluntad es todo lo que uno necesita para poder alcanzar los objetivos, puede, desde mi punto de vista, ser hasta una afirmación llena de violencia, porque hay mucho ahí detrás que limita la voluntad. Y una de las cosas que la pueda estar limitando precisamente es la presencia de estos yoes artificiales. Así que hoy, en este episodio, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de qué son y para qué nos sirven, porque si están ahí es porque nos sirven para algo, estos yoes artificiales, siempre con la intención y la voluntad de que te permita ver dentro para empezar a observarte y a darte cuenta de cómo, cuándo y dónde operan tus yoes artificiales. Así que, sin más, empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. El punto clave para adentrarte en la comprensión de los yoes artificiales es tener súper presente algo que te cuento siempre, que es que este programa ego que tenemos instalado, de hecho todo nuestro organismo está pensado o está diseñado hacia ese objetivo, que es la pura supervivencia, tanto física como emocional. Es decir, que todo está articulado, está diseñado, por así decirlo, para que sea como sea, tú sobrevivas y puedas adaptarte al entorno. Piensa que la biología aquí tiene un peso fundamental, somos seres principalmente biológicos y por lo tanto la supervivencia es la clave. ¿Cómo se articula esta supervivencia? Pues evidentemente la emoción que ejecuta esto es el miedo. El miedo nos permite sobrevivir, insisto, tanto en lo físico como en lo emocional. Esto significa que de serie, porque lo interesante sería que pudiéramos ir haciendo cada vez más el traslado, ¿no? La migración de miedo a amor, pero lo cierto es que de serie venimos programados con la base del miedo para poder adaptarnos a este entorno. Y esto es absolutamente fundamental cuando queremos comprender qué son o para qué nos sirven los yoes artificiales, ¿vale? Esto por un lado. Luego, ¿qué necesitamos saber? Pues también necesitamos saber, como también te he comentado en alguna ocasión por aquí por el episodio, que la voluntad es algo que viene de nuestro consciente, pero no siempre es suficiente para poder alcanzar nuestros objetivos, para poder desbloquearnos, para poder tener un bienestar. Me explico. Sí que es interesante la voluntad para decidir hacer algo con ello, para decidir pedir ayuda, para decidir sanar. Pero no siempre sanar está directamente vinculado a la voluntad, al menos desde el consciente. Yo puedo estar aquí en mi casa y decir, oye, yo quiero sanar, quiero estar bien,
decido que voy a estar bien. Y sin embargo, hay una fuerza oculta que está impidiendo que esto sea así. Probablemente esto tiene que ver porque ahí detrás hay un yo artificial que está impidiendo que mi bloqueo pueda ser sanado. ¿De acuerdo? Otra cosa que quiero contarte antes de adentrarme en el tema de los yoes artificiales, ¿no? Hemos hablado del miedo, hemos hablado de la voluntad, pues nos queda hablar del tercer punto clave para mí, que es la presencia de trauma, ¿vale? El otro día escuchaba a una compañera decir que un coach o que un terapeuta no puede asistir a trauma, que solo eso lo pueden hacer los psicólogos, y yo estoy de acuerdo a medias, ¿vale? Dentro del proceso de trauma, una cosa que yo estoy viendo es que trauma abarca muchísimo, ¿vale? Trauma puede ser una cosa súper pequeñita, puede ser una impronta emocional que nos quedó limitante, ¿no? Cuando éramos pequeñitos porque pasó algo, porque nos dijeron algo que no nos gustó, porque tal, ¿vale? O puede ser algo muy gordo, como pueden ser abusos sexuales, como puede ser, yo qué sé, un accidente, un desastre natural al que hemos sobrevivido. Es decir, trauma abarca muchas cosas. Entonces, es cierto que un coach no debería jamás asistir un proceso, al menos desde mi punto de vista, ojo, esto es opinión personal, no debería acompañar un proceso traumático de grandes magnitudes, pero sin embargo, si partimos de la premisa de que trauma es algo muy cotidiano, mucho más cotidiano de lo que nos pueda parecer y que todos de una forma u otra estamos traumados y tenemos memorias traumáticas, pues entonces el trabajo del coach sí que es posible desbloquear pequeñas memorias traumáticas que impiden que podamos llegar a nuestro objetivo, que impiden que tengamos un cierto bienestar interior, que no tengamos calma, ¿no? Etcétera, etcétera. No voy a adentrarme mucho en proceso de trauma, pero evidentemente es algo absolutamente fundamental, ¿de acuerdo? Para poder llegar a lo que uno quiere, ¿no? De ahí, insisto, que la voluntad no es suficiente, porque voluntad viene de consciente y trauma viene de inconsciente, y lo que pesa siempre mucho es inconsciente, ¿vale? Así que, teniendo claro estas tres cosas principales, hablemos de los yoes artificiales. Verás, un yo artificial no es otra cosa que un subproducto de nuestra personalidad. Si partimos de la premisa de que lo que pretende nuestra personalidad ego, ¿no? Nuestro personaje, es que sobrevivamos a toda costa, tanto física como emocionalmente, cuando nos encontramos en una situación nueva o en una situación potencialmente peligrosa para nuestra integridad física o emocional, lo que hace el ego es, obviamente, adaptarse a esas circunstancias con lo que tiene disponible. Eso lo que genera es una nueva personalidad, es decir, una subpersonalidad que evidentemente pues parte de la primaria, por así decirlo, ¿no? Pero que en todo momento lo que nos permite es que podamos adaptarnos a esa situación. Para que me entiendas, voy a ponerte un ejemplo. Tú tienes tu personalidad base y de repente, ¿no? Pues cuando tienes, yo qué sé, 13 años, empiezas en un colegio nuevo. Y en ese colegio nuevo, pues tienes que adaptarte a los roles, tienes que adaptarte a las personas, tienes que hacerte un lugar. Ahí surge un yo artificial. Este yo artificial va a permitirte que puedas encajar en ese lugar. ¿Por qué? Por un puro instinto de supervivencia, ni más ni menos, ¿no? Entonces, este yo artificial tiene un patrón de pensamiento concreto, tiene un patrón emocional concreto y tiene un patrón conductual concreto. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor cuando estás ahí, en ese contexto, con esas personas, este yo artificial está operando, ¿vale? Pero luego cuando tú te vas de ahí y te vas a otro lugar, pues se desactiva y aparece o bien tu personalidad base o bien otro yo artificial que hayas podido crear para poder adaptarte a ese lugar. Además, lo que es interesante de todo esto es que este yo artificial tiene dos caras. Tiene la cara externa, la que es visible, cómo los demás me perciben, qué es lo que yo muestro, qué es lo que ven, ¿no? Qué es lo que esperan de mí, de la piel hacia afuera. Pero luego hay toda la parte interna, es el yo artificial interno, que es un poco el relato interno, el autoconcepto, esas voces, ¿no? que me van diciendo cuáles son mis patrones de pensamiento, cuáles son las emociones. Y evidentemente hay un filtro entre el interno y el externo, ¿no? ¿Qué es lo que
dejo salir y qué es lo que no. Es más, otra cosa que puede suceder con este yo artificial es que mi yo artificial externo esté ubicado en una edad concreta, vamos a suponer los 13 años, y a nivel interno, a nivel interno haya, pues a lo mejor cuelguen 3 yoes artificiales internos, uno que puede coincidir con el momento en el que se creó ese yo artificial general, ¿no? Pero luego, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, la parte interna ha ido cambiando el relato, ha ido evolucionándolo y a lo mejor tengo un yo artificial de los 13, un yo artificial de los 15 y uno de los 22, para que me entiendas. ¿Por qué? Porque a pesar de que la parte externa se ha mantenido más o menos igual, internamente hemos ido cambiando un poco el relato. Bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Ya ves, pura adaptación, es pura adaptación. ¿Qué sucede? Pues 2 cosas principalmente. La primera, que este yo artificial está impidiendo que mi personalidad real, pura, pueda realmente hacer la función que tiene que hacer, que es la de estar en el mundo desde la plenitud, ¿vale? Para que nos entendamos y poder relacionarme desde un lugar de coherencia y autenticidad, porque evidentemente este yo artificial está bastante colmado de miedos, de necesidades no cubiertas y demás. Y la segunda parte importante es que muy a menudo, que no siempre, porque no es una cosa que suceda siempre, pero muy a menudo este yo artificial puede estar unido a proceso de trauma, ¿vale? Por ejemplo, si yo, siguiendo un poco con el ejemplo, ¿no? Si yo he desarrollado un yo artificial de los 13 años cuando empiezo en una escuela, ¿no? Que es el ejemplo que te ponía, si en ese lugar yo lo considero como un lugar hostil en el que me he tenido que crear una coraza para poder sobrevivir porque había descalificaciones, porque había un rechazo, porque no formaba parte de los guays de la clase, para que nos entendamos. Entonces puedo haber desarrollado una memoria traumática vinculada a una etapa de mi vida que hace que bueno, me tengo que adaptar a lo que hay porque no puedo huir de ahí y por lo tanto creo un personaje. Entonces, ¿qué sucede? Que yo a lo mejor quiero, por ejemplo, en mi edad adulta, a lo mejor yo lo que quiero es, oye, a mí me gustaría tener éxito. Y para mí éxito a lo mejor está vinculado a poder expresar lo que para mí es importante, a poder mostrar mi voz, decir, ¿no?, lo que pienso y demás. Y sin embargo, a pesar de que intento mucho mostrarme, ser visible, compartir mi mensaje, tal y cual, ostras, a pesar de que hay mucha voluntad ahí detrás, lo que te decía, pues una parte de mí está reteniendo, está reteniendo. ¿Cuál es esta parte de mí que está reteniendo? Adivina, este yo artificial que está impidiendo, que es esta subdivisión del ego, ¿vale? Es como un, no sé, como un mensajero del ego, como un guerrero del ego, que está ahí impidiendo que yo pueda hacer esto, porque la visibilidad está, por ejemplo, vinculada a un peligro. Y, de nuevo, todo lo que hacemos o todo está bajo el control atento de nuestro personaje para que sobrevivamos física y emocionalmente. Así que, si yo lo que quiero es conseguir X, tener éxito, tener visibilidad, poder expresar mi voz, este es un ejemplo, pero evidentemente hay 3000, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues hay una parte importante de este proceso de autoconocimiento, de sanación, que implica la reprogramación del ego y por lo tanto la disolución de los yoes artificiales. Y esto no es algo que uno se pueda arrancar, uno no puede arrancarse al ego, no puede arrancarse a los yoes artificiales así, venga, me los quito de encima. No, porque van a saltar todas las alarmas. Acuérdate, siempre supervivencia. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer, primero, tomar conciencia, cómo se está ejecutando todo esto, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, buscar una alternativa, buscar de qué forma puedo decirle a este personaje que opera que ya no lo necesito, que gracias por todo lo que me ha aportado, pero que realmente ha llegado a un punto en el que me está haciendo más mal que bien. Fíjate que ya de entrada aquí ya no hay una actitud hostil hacia este personaje interno, sino que hacia este yo artificial, perdona, sino que en todo momento hay gratitud, hay comprensión, hay la voluntad real de ver cuál es la función que ha tenido
para nosotros a lo largo de la vida. Y cuando podemos reconocer esto y no estamos a la greña con este personaje, entonces podemos darle la vuelta y podemos proponerle una nueva forma de estar en el mundo, de relacionarnos con él, ¿no? Así que fíjate qué importante es tomar conciencia de estos yoes artificiales. ¿Cuántos yoes artificiales hay, Alba? Pues hay 3000, hay muchísimos, muchísimos. Probablemente hayas desarrollado uno para cada situación, o cuando te has visto, ostras, como que te costaba un poco a lo mejor, ¿no? En algún contexto porque tenías miedos por decretos familiares. Hay mucha amplitud ahí. ¿Todos los yoes artificiales son malos? No, obviamente no. Hay algunos que son muy beneficiosos, que te permiten a lo mejor conectar con cualidades internas que a lo mejor en otros contextos tienes olvidados. El problema viene cuando este yo artificial está vinculado a una memoria traumática y por lo tanto actúa como una barrera para poder desbloquear aquello que te está bloqueando. ¿De acuerdo? Así que fíjate qué importante es tomar conciencia de todo eso. ¿Cómo puedes empezar a darte cuenta? Pues es muy sencillo, realmente es algo, piénsalo, estamos todo el día operando, actuando, ¿no? Constantemente con la realidad y no siempre somos los mismos, no siempre somos los mismos porque están operando pues estas subpersonalidades constantemente. Entonces, la clave para mí es colocarte en la posición de observación. Me coloco en observación. Vamos a ver, cuando estoy con estas personas, cuando estoy haciendo esto, tal, ¿qué parte de mí se está poniendo en marcha? ¿Cómo esta parte de mí me limita de alguna forma estar relacionado con eventos que he vivido? ¿De qué manera puedo reprogramar todo esto? ¿Vale? No te voy a engañar, esto es algo que es francamente difícil hacerlo uno solo, a no ser que tengas como las pautas como muy claras, ¿vale? Pero sí que te puedo decir que es algo, por ejemplo, que en los procesos de acompañamiento que yo realizo, trabajamos, ¿vale? Porque la presencia de estos yoes artificiales es uno de los puntos claves para la sanación. Espero que el episodio de hoy te haya aportado, que te dé una perspectiva un poco distinta de tu mundo interno, ¿vale? De todo lo que va operando en él. Además, fíjate, algo que para mí es como muy relevante y es que estos yoes artificiales no suelen ser yoes de momento presente, suelen ser yoes de momento pasado, de nuestra infancia, nuestra adolescencia, primera, segunda infancia y adolescencia, en los que probablemente no teníamos recursos para poder hacer una reinterpretación de lo que estaba sucediendo desde la parte racional. Te recuerdo que todo lo que tiene que ver con el neocórtex, ¿no? Que es la parte como más racional, como que procesa de una manera más fluida, ¿no? Los estados emocionales y demás, no acaba de formarse del todo hasta los 20-25 años, depende de la persona, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que en la etapa de crecimiento, cuando se establecen las bases que definen cómo vamos a ver y vivir la realidad, somos pura emoción, somos pura emoción. Por lo tanto, eso lo que implica es que es muy susceptible que haya distorsión ahí, es muy susceptible que haya la creación de muchos yoes y de algunas memorias traumáticas de más o menos complejidad y por lo tanto trabajar en estos yoes desde la mirada adulta, desde quien soy yo ahora, desde lo que quiero, haciéndome cargo de lo que sucedió en ese momento para poder reprogramarlo, es absolutamente beneficioso para poder dar este como salto cuántico, ¿no? Hacia esa nueva versión de mí, mucho más coherente y mucho más alineada con la personalidad real que yo tengo. Si te ha interesado este episodio, por favor, no dudes en compartirlo. Yo vuelvo por aquí, como siempre, la próxima semana. Te mando un fuertísimo abrazo. Gracias por estar al otro lado. Gracias por tu puntuación de 5 estrellas. Gracias por todo. Y recuerda que tienes disponible en el enlace, ¿no?, de la descripción de este episodio, un acceso a mi página de recursos para que puedas empezar a trabajar en tu calma mental y en tu gestión emocional. Un abrazo fuertísimo y hasta la semana que viene. Que vaya genial. Chao.